Estamos grabando. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Seminario Internacional de Matemática. Para mí es un placer hoy presentar a nuestro invitado, más que súper especial, Héctor Rago, físico venezolano. Él es egresado de la ULA, de la Universidad de los Andes en Venezuela, hizo maestría en el IBIC y doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, Héctor es conocido por muchas facetas, las artísticas también. Y actualmente Héctor está en Colombia, en la Universidad Industrial de Santander. Y bueno, Héctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias a ti, Cristina. Debo decir que yo fui muy amigo del padre de Cristina y eso de alguna manera nos ha acercado cuando hubo la propuesta, que no sé muy bien dónde se originó, de participar en este seminario. Por supuesto que me sentí halagado y encantado, de tal forma que es un honor para mí estar aquí hablando a supongo yo que el público mayoritariamente es venezolano y anda repartido, desperdigado por diversas partes del mundo. Entonces sí, un placer estar aquí. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Tomás, que lo conozco como coorganizador del evento. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito tratando de ver por qué y cuáles son las características de esta conversación. Déjeme activar el puntero láser, que nunca sé hacer esto. El color láser. Si yo lo quiero verde, porque me pone rojo. Bueno, lo dejaré rojo. Ok. ¿Y cómo minimizo esta ventanita? ¿Cómo? Aquí, ya la minimicé. Okay. Estoy para acá. Ok, déjame decirle cuál es el origen de esta charla. Todo se debe a Wilfredo Urbina, nuestro amigo Wilfredo Urbina, que por provocador que es y por reconocer que los físicos tenemos cierta debilidad por las matemáticas, entonces se puso para una jornada que teníamos de cantadera y de música, una franela donde me enrostraba el hecho de que hasta los físicos necesitamos héroes y que en nuestro caso el héroe de los físicos son los matemáticos. Y es que le corre a las matemáticas la idea de ser una ciencia, una disciplina fundamental. Y como la gente busca esta fundamentalidad, entonces los biólogos quieren ser químicos, los químicos quieren ser físicos, los físicos queremos ser Dios y Dios quiere ser matemático. Entonces, por otra parte, mi compadre Chichi León, José Rafael León, me citó una vez a una escritora que se llama Gertrude Stan, que decía que la explicación de una obra estaba en el título. Entonces, déjenme dedicar 2 palabras al título. Las relaciones entre la física y la matemática son incestuosas porque presumimos un ancestro común. ¿Cuál es ese ancestro? No lo sabemos, pero en nuestra habilidad para explicar fenómenos del mundo físico tiene la misma base, el mismo apoyo que para explicar los patrones matemáticos. Cuando empezamos a contar, empezamos a discernir también el mundo físico. Teniendo un ancestro común, por supuesto que las relaciones entre la física y la matemática habrían de ser desde el comienzo de los tiempos incestuosas, pero con muchas características particulares que esperemos vayan surgiendo a través de la charla. Primero vamos a ver qué nos muestra la historia, cuáles son las enseñanzas que nos arroja la historia. Desde Kepler, no hay que comenzar demasiado lejos, hace
hace veintitantos siglos, ¿cómo? Hace 400 años, 500 años, hasta los años recientes, donde algunas cuestiones heteróticas que no tienen nada que ver con erótica, ni incestuosas, ni nada que ver con eso, tiene que ver con un nombre que los físicos de la supercuerda le dan a unas cuerdas muy características. Algo de eso hablaremos, no mucho. Ok. La tragedia de Kepler, tratando de interpretar el mundo físico, es que él heredó una gigantesca base de datos, lo que actualmente llamaríamos una base de datos de su mentor Tycho Brahe. Tycho Brahe se dedicó a ver posiciones y tiempos de los planetas, en particular de Marte. Hizo una base de datos de las diversas posiciones de Marte a lo largo de los años y los codificó. Y Kepler pensó que en esa gigantesca base de datos debía de haber alguna racionalidad, debía conseguirle un patrón. Kepler lo que quería era demostrar que ese patrón escribía la curva que siguen los planetas alrededor del Sol. Pero la tragedia es que nosotros estamos en un planeta, en la Tierra, que da vuelta alrededor de una curva, alrededor del Sol, con una curva, una trayectoria que no sabemos cuál es, mirando a Marte, que describe una curva similar que tampoco sabemos cuál es. De una manera formal, es como si tuviésemos una ecuación con dos incógnitas. Porque si nosotros pudiésemos irnos, y por eso luce esto en una determinada época del año y luego esto como si Marte hubiera echado para atrás, porque tenemos dos curvas incógnitas. Si Kepler se hubiera puesto en el Sol, él ve que la Tierra está dando vuelta alrededor del Sol en una elipse y Marte también. Y por eso a veces lo vemos como que retrocede de nosotros, un efecto óptico, porque Kepler se daría cuenta fundamentalmente de eso, que él en esa base de datos supo interpretar que las órbitas eran órbitas elípticas y además algo que tiene que ver con la velocidad. Entonces, si las matemáticas son una descomunal colección de patrones, ¿cómo no acudir a las matemáticas para tratar de explicar patrones del mundo físico o del mundo matemático? Y esos patrones estaban bien explicados. Apolonio, en el siglo III a.C., había estudiado las cónicas, las parábolas, las circunferencias, elipses e hipérbolas, porque los matemáticos son así. Los matemáticos les gusta ver patrones. Eso es simple, eso es bonito, y entonces Apolonio estudió las cónicas y resulta que esas cónicas resultaron ser órbitas de los planetas alrededor del Sol. Y Kepler, con gran amargura, exclamó: he poblado, yo no sé porque yo no veo la parte de arriba de mi pantalla. Lo decía en la anterior. Lo decía en la anterior, pero lo que quiero ahora es minimizar esto. Y no lo voy a poder hacer. No, no se puede. No, entonces la dejo arriba. Estás en un... Héctor, tu micrófono está cerrado. Y ya. Kepler había intentado obtener una fórmula para las distancias de los diversos planetas, la distancia del semieje mayor, digamos, de la elipse de los diversos planetas, siguiendo una estructura de los sólidos platónicos. Al fin y al cabo, hay 5 sólidos platónicos, había 5 planetas en esa época conocida, y él trató de hacer un juego de muñecas rusas donde la relación entre un sólido platónico y el siguiente fuese la misma relación que había entre la distancia de un planeta al siguiente. Y Kepler fracasó en eso. Sin embargo, tuvo éxito describiendo la curva de los planetas alrededor del Sol. Eran elipses. Y Kepler exclamó con gran amargura: he poblado a la astronomía del estiércol de las elipses. Porque
Para Kepler era un fracaso. Mérito de él haber, a pesar de su prejuicio a favor del círculo y en contra de la elipse, haber aceptado una imposición de los hechos. La naturaleza no es como yo quiero que sea, la naturaleza es como ella está haciendo, y si son elipses, tengo que calarme que sean elipses. Mi prejuicio debe ser doblegado ante la dictadura de los hechos, y en eso mostró una contemporaneidad total, incluso tal vez mucho más avanzada que muchas, como veremos hacia el final de la charla. Kepler también logró establecer una relación entre el periodo de un planeta y su distancia. La relación que se llama relación sesquiáltera decía que para todos los planetas el periodo al cuadrado entre el radio, digamos, o el semieje al cubo era constante para los diversos planetas. Es decir, que los que tenían un semieje más grande daban vuelta más despacio, tenían un periodo mayor. Bien, llegamos a Galileo. Galileo estableció muchos patrones. Al fin y al cabo, Galileo fue el hombre que dijo, el libro de la naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Y ese lenguaje son triángulos y círculos, y hay que aprender a manejar el lenguaje de los matemáticos. Galileo midió. Galileo decía, mide todo lo que sea posible y lo que no, hazlo medible. Y Galileo llegó a esta fórmula a través de muchos razonamientos, unos razonamientos abstractos, unos razonamientos más simples. Él pudo llegar a que la distancia que recorre un cuerpo que lo he dejado caer cerca de la superficie de la Tierra aumenta cuadráticamente con el tiempo, porque esa es una descripción en la cual la aceleración es constante. Él de alguna manera integró, como si el cálculo diferencial todavía no había sido hecho. Pero él sabía que era un área, y ese es el área bajo la curva, que en este caso de aceleración constante, la curva es un triángulo. El área bajo la curva es el área de un triángulo, y por eso un medio de la base por la altura. Pero la gran pregunta es, esta aceleración que aparece aquí, este 10 que aparece aquí, ¿sí? Y que si él hubiera medido simplemente esa distancia, aquí hubiera aparecido 5 por t al cuadrado y hubiera podido reproducir las distancias de los planetas de acuerdo con esta fórmula. ¿Cuál es el origen de esta G, de esta aceleración? Hay elementos accidentales, hay elementos universales. Galileo no podía saber eso. Galileo se conformó con saber que la aceleración de todos los cuerpos cerca de la superficie de la Tierra es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y hubo que esperar a Newton. Y Newton necesitaba ciertamente el apoyo de las matemáticas. Newton es tal vez un caso, claro, Newton catalogarlo como físico matemático en esa época, no solamente que se fundían, sino que en el caso particular de Newton, que fue el matemático más virtuoso de la época, pero también el físico, imposible decir de qué lado estaba. Pero sin duda alguna, Newton necesitaba una teoría de cambios, una teoría de ritmos, una teoría de cambios respecto del tiempo, porque la gran sospecha de Newton es que la fuerza lo que hace es cambiar la tasa a la cual, es definir la tasa a la cual está cambiando la cantidad de movimiento de un cuerpo. Entonces Newton obviamente necesitaba esto. Y para hacer esto, Newton codificó, matematizó el tiempo, y cuidadoso como era, dijo, el tiempo absoluto, verdadero y matemático por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye igual, sin relación a ninguna cosa externa. Es decir, cuando un reloj marca un lapso de un segundo, todos los relojes del universo han marcado un lapso de un segundo. Eso era su simplicidad, eso era su prejuicio, esa era su intuición, esa era nuestra intuición. Y entonces Newton hizo con el tiempo, por una necesidad de definir derivadas y de obtener una herramienta que se habría de llamar cálculo diferencial e integral, matematizó el tiempo y lo asoció con la recta real. Para Newton el tiempo es la recta real y fue el primero que lo dijo. Incluso para Galileo eran longitudes entre segmentos, y antes eran simplemente círculos, una noción circular del
del tiempo. Como esta es la recta real infinita, yo puedo poner el cero donde yo quiera y necesito delta t, y necesito que ese delta t, que eso sea suficientemente continuo, porque yo voy a tomar el límite delta t tendiendo a cero. Cuando Newton hizo esto, Newton estableció una teoría donde no hay ninguna velocidad privilegiada. Eso va a tener repercusiones en lo que yo diga, ya lo vamos a ver. Entonces, Newton estableció su segunda ley aplicada a la ley de gravitación universal. Masa por aceleración, es decir, el ritmo al cual está cambiando el momento, es la fuerza. Y la fuerza que se van a ejercer dos masas es el producto de ellas dividido entre el cuadrado de la distancia que la separa. Newton no fue el primero que hizo la observación de que la fuerza de gravedad debía decaer, debía atenuarse con el cuadrado de la distancia. Eso estaba en el ambiente. Al fin y al cabo, si yo aplaudo, la intensidad sonora decae con el cuadrado de la distancia. Si yo prendo un bombillo, muy cerquitica me encandila y lo veo muy brillante. Más lejos lo veo mucho más tenue. La intensidad lumínica decae con el cuadrado de la distancia. Simplemente por conservación de energía, la misma energía sonora o luminosa que brota de ahí se tiene que repartir en superficies cada vez más grandes que crecen como el cuadrado de la distancia, de modo que esa intensidad debe decrecer con el cuadrado de la distancia. Newton vivió su pandemia también. En 1665, Newton se aisló en su casa familiar en los campos ingleses, a varias horas de Londres. Y ese mismo año, en la Royal Society, que después presidiría el propio Newton, Hooke, el hombre de la ley de Hooke, del resorte, dio una charla. Y la charla se llamaba sobre la ley de gravitación como ley del inverso del cuadrado de la distancia. Lo que pasa es que para Hooke eso era apenas una... Hooke no sabía qué hacer con eso. Hooke sabía cuál era la fuerza, pero no sabía cálculo diferencial como para saber a qué trayectoria conduce esa fuerza. De hecho, años después, fueron Hooke, un individuo que se llama Wren, que nunca supe quién era, y Halley, el mismo del cometa, y le propusieron a Newton, fueron a su casa, y le propusieron, sería interesante calcular a qué órbita conduce una ley de fuerzas que se atenúe como el cuadrado de la distancia. Y Newton, con esa arrogancia típica de los físicos, dijo, yo lo sé. ¿Sí? ¿A qué conducen? A elipses. Y como se sabía que eran elipses, Hooke y Halley se quedaron asombrados. ¿Y usted cómo lo sabe? Y Newton, con la misma arrogancia, les dijo una frase que habría de transformarse en cliché, porque lo he calculado. Es decir, si le digo que el burro es negro, es porque tengo el mechón de pelos en la mano. Entonces le pidieron ver los cálculos y Newton, con lo pusilánime y caleta y temeroso que era con su resultado, nunca se los enseñó hasta cuando salió publicado en los Principios varios años después. De modo que la ley del inverso al cuadrado de la distancia estaba tipificando un comportamiento, estaba matematizando un comportamiento de una interacción fundamental, pero hacía falta una herramienta que habría de ser el cálculo diferencial e integral para poderle sacar el jugo. Nadie lo pudo hacer, ni siquiera Leibniz, porque Leibniz, co-descubridor del cálculo diferencial con Newton, era más matemático que físico. Y únicamente Newton sabía las matemáticas suficientes y tenía la intuición física suficiente como para unir las dos cosas. A partir de ahí, el sistema newtoniano se erigió en un modelo de la física. Y Newton demostró que elipses, pero además también hipérbolas y parábolas, dependiendo de la energía que tuvieran, eran las órbitas adecuadas, porque él lo había calculado. A partir de ahí, nociones como el determinismo laplaciano, como la posibilidad de predecir y transformar a la física en una gigantesca maquinaria de predicción con más precisión que la bola de cristal y la borra del café y la aromaterapia, porque tenía el poder del número, porque la física estaba actuando
jugando a cuadro cerrado con las matemáticas, y las matemáticas le daban poder. Y Newton se hizo tan conocido, y el impacto que tuvo el sistema newtoniano en la cultura, por supuesto, de las élites de la época, fue tan grande que el razonamiento era de que si las matemáticas podían explicar los fenómenos del universo, explicar por qué los astros son esféricos, explicar las mareas, explicar por qué las lunas de Júpiter dan vuelta como lo dan, podían resolver cualquier problema. Y en un futuro luminoso, los problemas limítrofes entre los países podían resolverse mediante la imparcialidad aséptica y objetiva de las matemáticas. Incluso los problemas de pareja podían resolverse con las matemáticas. Sabemos que ni siquiera la incestuosa relación entre la física y la matemática la pudo resolver. Bien, los postnewtonianos. Los postnewtonianos, es muy interesante esto porque los postnewtonianos agarraron la física de Newton y pensaron como matemáticos. Todos estos que están aquí mencionados, Poisson, Euler, Lagrange, Laplace, Hamilton, Jacobi, son fundamentalmente matemáticos, con un piecito o con una pata entera en la física, pero son fundamentalmente matemáticos. Y entonces le dotaron a la física de Newton con unas plataformas matemáticas mucho más abstractas. Por ejemplo, el principio de mínima acción. Yo tiro un cuerpo y ese cuerpo describe una determinada trayectoria. ¿Por qué esa y no esta trayectoria imaginaria que está señalada en líneas punteadas? Porque la trayectoria azul minimiza una cierta cantidad, y a partir de ahí surgió el cálculo diferencial y un nuevo lenguaje se apoderó del mundo de la física: integral de acción, ecuaciones de Euler-Lagrange y otras que vamos a ver, cómo establecer una noción de un espacio de fase, y en el espacio de fase un sistema físico de cualquier número de dimensiones, el sistema físico, cualquier número de coordenadas de configuración que me etiquete a mi sistema, y cualquier número de velocidades, ¿sí?, describe una trayectoria en base a una plataforma sumamente abstracta. El flujo de este campo vectorial, de la velocidad de esta partícula, está codificado por un operador bilineal, que además satisface una geometría simpléctica, son operadores antisimétricos. Entonces, la misma física se nutrió de unas matemáticas muy complejas y, por supuesto, se hizo más poderosa, permitió técnicas de aproximación mucho más sofisticadas y, como vamos a ver más adelante, creó una estructura matemática que favorecía el desarrollo de nuevas teorías de la física cuando llegado el caso. Cuentan que Laplace le presentó su obra monumental, La mecánica celestial, a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte aparentemente se la leyó completa porque estuvo en condiciones de decirle: Pierre Simon, descubro que Dios no aparece mencionado ni una vez en tu mecánica celestial. Y Laplace le contestó: Dios es una hipótesis que no me hace falta, mi señor, marcando un deslinde muy claro de cómo la ciencia habría de funcionar de manera independiente de tus creencias religiosas, que muy posiblemente haya sido religioso. Pero la descripción que yo voy a hacer va a ser la naturaleza, los patrones de la naturaleza y los patrones matemáticos que la naturaleza me está evidenciando. El siglo XIX, así como el siglo XVIII, fue el siglo de la mecánica y del descifrar la maquinaria interna del sistema solar. El siglo XIX fue el siglo de entender las leyes de la termodinámica, de la cual no voy a hablar, pero el siglo de entender los fenómenos electromagnéticos. Y Maxwell codificó en un hermoso, sí, y hablaremos de esto un poquito más tarde, un hermoso sistema de ecuaciones que no resistí la tentación de no ponerlo, donde vemos que la velocidad de la luz juega un papel privilegiado. En cambio, en el sistema newtoniano no hay ninguna velocidad privilegiada. ¿Okay? Eso se catapultó
porque Maxwell dedujo matemáticamente de aquí esta ecuación que cualquier persona, incluso algunos de mis estudiantes de curso de óptica, de un curso de ondas, ven esta ecuación y saben que esta es la ecuación de propagación de una onda electromagnética que se está trasladando en el espacio a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundo. Y Maxwell hizo su predicción. La luz es una onda electromagnética y por tanto existen ondas electromagnéticas como las ondas de radio y como las ondas gamma y como las ondas microondas. ¿Sí? Bien, cuando yo me refiero a lo de la luz y a distintos observadores que ven estas ecuaciones, realmente lo que está detrás es una referencia a la manera como se relacionan las teorías. La teoría de Newton se relacionaba de una manera con otros observadores. Las leyes tenían ciertas características que iban a ser incompatibles con las leyes del electromagnetismo, simplemente porque aquellos no tienen ninguna velocidad privilegiada. La velocidad puede barrer de cero, la más pequeña, piensen en módulos, en rapideces, hasta infinito, mientras que esto te estaba gritando que la velocidad de la luz es una velocidad privilegiada, posiblemente insuperable. Entonces se está estableciendo una nueva simetría en las leyes, hechas evidentes por la estructura matemática de las teorías. Y un nuevo lenguaje se apoderó de la física. Campos electromagnéticos, corrientes, inducción, cálculo vectorial, teoremas integrales, rotacionales, divergencias, teorema de Stokes, teorema de la divergencia de Gauss, un poco heredados de la hidrodinámica, pero utilizable perfectamente por cualquier teoría de campo. Curiosamente, los físicos solemos ser tan dejados de la cuestión aplicada, y yo creo que todavía muchos años después, que a Hertz, que fue el discípulo de Maxwell, que corroboró la idea de que tú podías hacerte una antena emisora y construirte una antena receptora que recibiera las ondas electromagnéticas. Y le preguntaron, ¿y eso para qué sirve? Bueno, aparte de probar la teoría del profesor Maxwell, no creo que sirva para más nada. 2 años después, Marconi estaba creando una empresa de transmisión de ondas y se hizo millonario. Bien. El conflicto que habría de surgir entre el electromagnetismo y la teoría de Maxwell fue zanjado en 1905, cuando la teoría de Newton fue modificada y le fue atribuida una velocidad preferencial. Apareció la velocidad de la luz y apareció una nueva fórmula, una nueva modificación. La relatividad especial en 1905 mostró que el sistema newtoniano era vulnerable, que no era toda la verdad como se había creído hasta entonces y que había que modificarlo para hacerlo compatible con el hecho de que hay una velocidad de transmisión de la información o de las señales o de la energía máxima. En ese momento, la velocidad de la luz, que ya se conocía desde tiempo antes, adquirió un nuevo estatus. Ella se conocía, pero no se interpretaba como una constante universal. La velocidad de la luz había de transformarse en una constante universal y el diccionario que permite pasar de algunas nociones como momento y energía o como masa y energía. ¿Okay? Por otra parte, la relatividad supuso el quiebre de nuestra intuición. El hecho de que hubiese una velocidad que era insuperable, que yo no podía lograr que un rayo de luz se moviera un poquito más lento tratando de acelerar hacia ella o más rápido si viajo en la dirección contraria, sino que siempre iba a ser el mismo valor, es algo muy raro. Eso nos está pisoteando la intuición. La simultaneidad dejó de ser absoluta para transformarse en relativa. Los relojes en movimiento atrasan respecto de lo que consideremos en reposo, y una nueva relación entre los conceptos físicos se apoderó del lenguaje de la física. El electromagnetismo no hubo que modificarlo. El electromagnetismo ya era una teoría relativista. El electromagnetismo fue la primera teoría de la relatividad que se hizo en 1865, muchos años antes de que Einstein naciera, porque las teorías saben más que sus creadores.
Unos añitos después, en 1905, Einstein hizo la relatividad. En 1908, Minkowski creó la estructura geométrica adecuada para la relatividad. Minkowski había sido profesor de Einstein y tenía muy malas relaciones con él porque Einstein no asistía a clases y se tomaba los apuntes de un matemático muy amigo de él, que se llamaba Marcel Grossmann, y que habría de jugar un papel privilegiado un poquito más adelante. Pero a pesar de que Minkowski llamó a Einstein, le dijo que era un perro flojo, descubrió que lo que había hecho el joven Einstein era impresionantemente valioso y que él le podía dar una estructura geométrica donde los aspectos relativistas no estuviesen escondidos, sino fueran manifiestos. El espacio y el tiempo iban a estar en el mismo estatus. Y en lugar de la ecuación esta horrible, esa misma ecuación en un lenguaje que habría de apoderarse del mundo de la física, al menos de los relativistas, que se llama cuadrivectores, era muchísimo más transparente. Einstein exclamaría con sorna: los matemáticos han puesto mi teoría de una forma en que yo mismo no la entiendo. En realidad, yo creo que eso es expresión del pase de cables, del chispazo que había entre el alumno y el profesor. Nunca se pidieron perdón, pero el propio Einstein habría de agradecer que Minkowski hubiera desarrollado una estructura geométrica de 4 dimensiones, espacio-tiempo, con una métrica muy particular, con una medida muy particular, porque sin eso él no hubiera podido haber concluido, hecho su contribución más importante. Efectivamente, la física se llenó de un lenguaje que hasta entonces no pertenecía al currículum de los físicos: espacio-tiempo, cuadrivectores, energía-momento, métrica de Minkowski, materia-energía, etc. Pero Einstein se dio cuenta de que al él afirmar y todo apuntar a que las evidencias eran ciertas, de que la velocidad de la luz es la velocidad máxima insuperable, la gravitación newtoniana, el gran éxito de Newton, el batacazo de Newton, tenía que ser lamentablemente modificado también, porque la teoría de gravitación newtoniana afirmaba que la velocidad de la gravedad es algo así como infinito. No tiene la gravedad en su estructura matemática un término que dé cuenta de propagación, no es un campo que se propaga a una determinada velocidad. Entonces hubo que crear una nueva teoría, y esa teoría, Einstein 2.0, la relatividad general, el mundo de lo muy gravitante, necesitaba de una geometría que era la generalización de la geometría de Minkowski, pero otorgándole una propiedad que los matemáticos, que los físicos no sabían que existía, que era la de curvatura. Entonces Einstein tuvo la intuición de que la gravitación debía escribirse como un fenómeno geométrico de una curvatura de un espacio-tiempo. Eso fue una fuerte intuición, pero Einstein no tenía la menor idea de cómo eso se hacía. Y fue de nuevo su amigo Marcel Grossmann quien le dijo: esa geometría ya existe. Esa geometría la hicieron los matemáticos que crearon geometrías no euclidianas y fueron codificados para el caso absolutamente general por Bernard Riemann, y eso es todo lo que tú necesitas. Y se fajó con Einstein a enseñarle toda la geometría diferencial necesaria para entender la geometría de Riemann. En el buen decir de John Archibald Wheeler, el tutor de Feynman, de acuerdo con esto, la materia le dice a la geometría cómo se va a curvar y la geometría le dice a la materia cómo se va a mover. Y un nuevo lenguaje, variedades pseudo-riemannianas, derivadas covariantes, geodésicas tipo tiempo, conexiones afines, identidades de Bianchi, todas extraídas del mundo de las matemáticas, comenzó a impregnar el mundo de la física, y Einstein fue el primer físico que tuvo que aprenderlo para satisfacer su intuición y para crear una exitosísima teoría de la gravedad. En el camino, ilustro la anécdota porque es muy característica de la relación que existe entre la física y las matemáticas, o entre los físicos y los matemáticos. Einstein, cuando estaba
peleando con las ecuaciones de campo y tratando de construir esta ecuación, que es el núcleo de la relatividad general, tratando de llegar a ella por intuición física, por ensayo y error, tirando paradas, haciendo aproximaciones, dio unas charlas a Einstein en Göttingen, donde estaba David Hilbert, el matemático más prestigioso de la época. Y Hilbert se nutrió de esas, eran muy buenos amigos, seguramente tenían la mirada vigilante de Emmy Noether, que estaba en esa época también en Göttingen, y faltando 5 días para que Einstein presentara en la Academia Prusiana sus ecuaciones completas, David Hilbert las presentó. ¿Por qué? ¿Cómo pudo David Hilbert, que estaba recién llegado, que apenas le oyó, y por supuesto era un gran matemático, un soberbio matemático, porque David Hilbert pensó como un matemático? David Hilbert pensó en un principio variacional, en una acción. Dijo, el protagonista de todo esto es lo que se llama la curvatura escalar de Riemann. Quiere decir, ese es el núcleo de la acción, y lo que yo tengo que hacer es hacer variaciones de la acción y llegar a las ecuaciones de campo. Por supuesto, Hilbert nunca pretendió primacía ni autoría intelectual sobre las ecuaciones. Él sabía que todo el recorrido lo había hecho Einstein, pero da idea de cómo una estrategia que en esa época no era al uso corriente de los físicos, le permitiría, y a partir de ahí los físicos aprendieron la lección, y a partir de ahí comenzaron a construir acciones y lagrangianos, simetrías. Bien, por supuesto esto estuvo pegada en el universo mediático, agujeros negros, ondas gravitacionales, agujeros de gusano, expansión del universo y espaguetificación en agujeros negros se apoderó del habla cotidiana. El mundo de lo muy pequeño. La física cuántica en las 2 primeras décadas, en los primeros 25 años, fue la otra gran teoría de la física. Y esa otra gran teoría de la física manejaba un nuevo lenguaje, hablaba de vectores de estado, de incertidumbre, autovalores, propagadores, espacios de Hilbert, operadores lineales cuyos autovalores representaban las magnitudes físicas, y a la vez un profundo impacto en las nociones casi filosóficas de la física hasta ahora, porque la noción de determinismo, de trayectoria, de ausencia de azar, de leyes que dictaminaran precisamente qué es lo que va a ocurrir, hubo que dar al traste con ellos. Y el mundo de lo incierto, de las probabilidades, se impuso en el mundo de lo muy pequeño. Por otra parte, quise resaltar aquí que la unidad imaginaria, esta I que aparece aquí, aparece de una manera fundamental. Esta ecuación es nada que se pareciera a, bueno, mentira. Sí se parece a alguna de las formulaciones que hicieron los postnewtonianos. Sí se parece un poco, hay algo en el lenguaje, pero entre otras cosas está hablando de vectores, que vectores es un espacio abstracto, un espacio de Hilbert, donde actúan operadores lineales, y la unidad imaginaria aparecía de manera relevante aquí, tanto aquí como en la generalización que 3 años después Dirac hizo, adecuando la ecuación de Schrödinger a las nociones de que hay una velocidad privilegiada en el universo, una velocidad límite. Aquí también aparece la A. Y aquí aparecen unos espinores y unas cantidades muy extrañas. Feynman finalmente dio una versión en los años 40 en donde el principio de mínima acción de Lagrange, de Euler-Lagrange, lo llevó a sus extremos. Una partícula clásica sigue esta trayectoria. Una partícula cuántica sigue todas las trayectorias, no privilegia ninguna, sigue todas las trayectorias, y el conjunto de todas esas trayectorias me da lo que sería el equivalente a la función de onda, para lo cual yo tengo que integrar por cada una de las trayectorias la cantidad e a la i entre, aquí está malo, esto es una h que hay aquí abajo, no una t, el lagrangiano clásico.
Entonces, cada trayectoria tiene una acción y yo hago una suma sobre todas las trayectorias con una medida que no sé si Feynman en esa época lo sabía, pero tiene que ver con las medidas de Wiener que Wiener había hecho pensando en términos matemáticos en variables estocásticas, estudiando el movimiento browniano. Bueno, Feynman dijo, la física y el sexo tienen consecuencias prácticas, pero no es por eso que lo practicamos. Es que no conseguí ninguna otra cita que se adecuara. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el rol, un poquito más específicamente, de cuál es el rol que la matemáticas juegan dentro del mundo de la física. Einstein habría dicho, hay una razón más para la alta reputación de las matemáticas. Son ellas las que le ofrecen a las ciencias naturales una cierta medida de seguridad que si las matemáticas no tuvieran. Yo voy a permitirme diferir de mi admirado Einstein, porque Einstein es físico, era fundamentalmente físico, y le está atribuyendo el prestigio de las matemáticas a la física. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que la física se nutre de la gran fama que tienen las matemáticas de ser una ciencia exacta, de ser una ciencia lógica, completa. No hablemos del teorema de Gödel ahorita, por favor. ¿Sí? Y eso le da a la física huesos, le da seguridad a la física, la rigidifica y no permite algo que sea variable, manipulable. Entonces, las matemáticas son una extensión del lenguaje normal. El lenguaje normal nos dio ventajas. Escribir nos dio ventajas. Bueno, crear unas matemáticas que además de eso tienen una lógica metida en su cableado interno, ¿sí? Era algo obvio porque nos permite pasar de unas verdades a otras verdades de una manera simbólica. Yo creo que la física es la principal usufructuadora de las matemáticas. Los matemáticos son prestigiosos. Las matemáticas son prestigiosas y sus practicantes lo son. La física hereda su prestigio gracias a las matemáticas. Ok, vamos a ver por qué eso. Pero vivimos inmersos en un mundo de patrones. Patrones espaciales, temporales, geométricos, sonoros, simetrías, ciclos, regularidades. Los constatamos. Nosotros tal vez seamos la edición más compleja, o al menos nuestros cerebros, o al menos algunos cerebros, de esos patrones, ¿sí? Nosotros somos cazadores de patrones. Vemos en unos cuantos puntos brillantes en la noche figuras, arqueros, libras, balanzas, cangrejos, donde no las hay. ¿Por qué? Somos descubridores de patrones, ¿sí? Pero a la vez somos constructores de patrones. Es preferible, nuestro cerebro reedita un patrón con muy pocas señales. Es preferible ver unas hojitas que parecen unos ojos de tigre y reeditarme en mi cerebro un tigre y salir corriendo, porque es preferible ver un tigre donde no lo hay que no verlo donde sí lo hay. Entonces, la naturaleza nos dota a nosotros de esa posibilidad de editar patrones, de construir patrones. Y también los construimos. La cultura es una construcción de un patrón. El lenguaje, la escritura, los signos, la música, los códigos, las artes, las narraciones, las tablas que hagamos en una tabla de ver a ver, las leyes que rigen las sociedades, las mitologías, las modas, las ciencias. La ciencia es un patrón. Todo está organizado por patrones. De nuevo, si las matemáticas es la colección más descomunal que hay de patrones, ¿cómo no recurrir a las matemáticas para darle racionalidad a estos patrones? Entonces, yo descubro que si hago una tabla de un cuerpo que está cayendo, en el instante inicial, ella está en el origen. Cuando ha pasado un segundo, cae 5 metros. Cuando ha pasado 2 segundos, cae 20 metros. Cuando ha pasado 3 segundos, cae en 45. Aquí hay un patrón. Y seguro que Galileo, que conocía este patrón, sabía, porque Galileo era un hombre muy inteligente, que eso no era un patrón lineal, que eso era un patrón cuadrático. ¿Okay? Entonces, las matemáticas permiten cuantificar los
los patrones, permiten cuantificar lo cualitativo. El asunto es que los físicos buscamos patrones en el mundo físico, mientras que los matemáticos descubren patrones entre los patrones y patrones entre las relaciones que hay entre los patrones y patrones entre las relaciones que hay entre las relaciones de los patrones. Por eso la física es matemáticas, pero disfrazada de universo, porque la física tiene que circunscribir esos patrones a lo que está observando en el mundo físico. ¿Okay? Y es que, por otra parte, cuando nosotros nos asomamos a las matemáticas, nosotros no vemos conceptos. No existen conceptos en la matemática, en la realidad. Existe la naturaleza, existe algo que vagamente llamamos mundo físico, naturaleza, universo o un pedazo de universo, lo que está más allá. Y yo miro lo que está más allá y yo no veo conceptos, yo no veo velocidades, ni veo cantidad de movimiento, ni veo torques, ni veo entropía, ni veo temperatura. La naturaleza ayuda a que los conceptos que nos hacemos de alguna de las propiedades sean mucho más precisos. Entonces, Leopold Kronecker dijo alguna vez, y Dios creó a los naturales y todo lo demás es obra de la humanidad. Bueno, Dios creó a los naturales y los matemáticos crearon los épsilon y los delta y a partir de ahí parimos nuestros límites con dolor. Y Dios creó el mundo y la humanidad, es una metáfora por supuesto, y la humanidad creó los conceptos, creó el concepto de aceleración y el concepto de entropía y el concepto de coordenadas curvilíneas. Las matemáticas no son neutras, las matemáticas acuden urgido por la física para tratar de sugerirme patrones y cómo codificar en forma de patrones algunos conceptos que al físico se le ocurren. Entonces, ellas cumplen un papel activo aún en la creación de los conceptos. ¿Sí? Aparecen midiendo los patrones, midiendo la altura de un cuerpo, midiendo cuánto cae, ¿sí? Midiendo, codificando en términos de números a la realidad, pero también a través de la creación de los conceptos. Okay. Pero a la vez también a través de codificando esos conceptos en forma de leyes, en forma de ecuaciones. Las matemáticas le otorgan rigidez. Yo no quiero que las teorías de la física sean maleables como lo es algunas teorías filosóficas, algunas teorías historicistas, si ustedes piensan, por ejemplo, en el ejemplo superclásico. Marx, el creador del materialismo científico, dijo, la revolución habrá de darse en las sociedades altamente industrializadas. Y la revolución se dio en la Rusia absolutamente campestre, rural y pueblerina. Y el crash de esa predicción no ocasionó nada. Siempre hay una manera de modificar las cosas para hacerlas creíbles. Bueno, las matemáticas entran en la codificación de leyes de la naturaleza, otorgándole huesos. Y esa ley o se cumple o no se cumple. Al menos casi. Porque tenemos un ejemplo bonito como el siguiente, donde Einstein enarbola su prejuicio ante un gran físico y religioso, Georges Lemaitre. Y él le dice, yo creo que el universo es estático. Y por eso, sí. Entonces Lemaitre le dice, pues tus ecuaciones dicen lo contrario, el universo se expande. Y Einstein, sucumbiendo más a su prejuicio que a lo que decía las matemáticas, introduce un término que detiene el universo en el papel para satisfacer el prejuicio de Einstein. Este término, el término cosmológico, ¿por qué él modifica sus ecuaciones? Bueno, primero porque eran de él y él podía hacer con esas ecuaciones lo que le diera la gana, pero porque él está necesitando un término que produzca una solución estática y que el universo tenga únicamente movimientos locales. Los planetas dan vuelta alrededor del Sol, pero que globalmente el universo sea estático. Pero cuando esto ocurre, Lemaitre le dice, Albert, tu universo es inestable, no va.
No va, eso es inestable y soluciones inestables no duran mucho, no duran al menos 14.000 millones de años. Entonces, Einstein, cuando se descubrió observacionalmente que el universo se expandía, cuando Hubble detectó la recesión de las galaxias, Einstein dio al traste con este término, lo mandó para el cipote y dijo que había sido el mayor error de su vida. Y mandarlo para el cipote fue el segundo mayor error de su vida, porque este término habría de ser fundamental y una vez sacado de la estructura matemática de las teorías y puesto ahí como el cuento del genio liberado de la botella, ya no lo podía volver a meter. De modo que las matemáticas evitan modificaciones ad hoc casi siempre. En el fondo, las ecuaciones de Einstein predijeron en la mano de George Lemaitre la expansión del universo antes de que Hubble la observara con telescopio, la constatara observacionalmente. Lo que pasa es que Lemaitre publicó su artículo unos 3 años antes de Hubble en un oscuro journal belga, no tuvo mucha pegada, nadie se enteró de eso, y bueno, pero la ley que hasta hace 2 años se llamaba ley de Hubble, actualmente se llama ley de Hubble-Lemaitre, porque la Unión Internacional de Astronomía hizo una encuesta entre sus miles de asociados para reivindicar un poquito el rol de Lemaitre. La expansión del universo fue una predicción firme y vigorosa de la teoría de Einstein. Einstein, todavía sin dar su brazo a torcer, le dice: tus matemáticas son correctas, pero tu física es abominable. Y esa es una frase que ningún físico quiere oír que se la diga a Einstein a uno, porque por Dios, porque Einstein era un gran físico. Pero las ecuaciones sabían más que él. De nuevo, las ecuaciones saben más que sus creadores. Otro, aquí estoy poniendo lo que no ocurrió, que es que Einstein le habría reconocido que sus matemáticas eran correctas y la física también. Otro ejemplo curioso ocurrió ante una observación de acuerdo con la cual el perihelio del planeta Mercurio se giraba. La elipse de Mercurio no se mantiene estática, sino que rota una cantidad minúscula. Y hubo un físico que intentó explicar eso cambiando la ley del inverso del cuadrado, 1 entre r al cuadrado, por una ley del inverso del cuadrado con una pila de decimales y un unito por allá. Curiosamente, alguien que haga la modificación de la ley de gravitación universal de Newton por una cantidad tan insignificante debía de llamarse muy parecido a Newton. Él se llamaba Simon Newcomb. Por supuesto, esta teoría no fue para el baile. Explicaba el perihelio de Mercurio, pero todo lo demás se le volvía un desastre, en particular el sistema Tierra-Luna, que se conocía muy bien. Entonces, hubo que esperar por una explicación del corrimiento del perihelio de Mercurio que no se basara en una modificación de esta naturaleza. Ok. Luego, las matemáticas entran en la teoría física permitiendo hallar soluciones. Hay que hallar soluciones. No solamente me permite medir, me permite codificar en conceptos, me permite escribir en forma de teorías, sino que ahora a esas teorías yo les hallo las soluciones y trato de ver. La solución se la puedo hallar analíticamente o numéricamente, de manera exacta, de manera aproximada, pero algo hay que hacer con esa solución. Bien, suele ocurrir que la teoría sea simétrica, elegante, bonita, digamos, tiene una pila de privilegios. Son formuladas usualmente en términos de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Resolverlas significa resolver ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales se resuelven con condiciones de contorno. Y las condiciones de contorno suelen romper la simetría. Las condiciones de contorno no tienen por qué ser elegantes, no tienen por qué ser simétricas. Cuando uno ve la realidad, ¿sí? uno no ve leyes, uno ve soluciones a las leyes. Uno se asoma a la realidad y no ve las ecuaciones de campo de Einstein, no ve la ley de gravitación universal de Newton, no ve la ecuación de Schrödinger, no ve las ecuaciones de Maxwell. Uno ve las soluciones, es decir, el mundo en desarrollo.
Uno detecta soluciones y tiene que hacer ingeniería en reverso para, a partir de las soluciones, escribir las ecuaciones que tienen a esas como soluciones. ¿Okay? Por eso la realidad es el primer orden de aproximación de las matemáticas. Bien, una vez que tengo la realidad codificada en forma de teorías y resuelvo las teorías y tengo soluciones a las teorías, con el favor de Dios y las tres divinas personas, quisiera que esa solución me explique un fenómeno conocido y que hasta entonces no era explicado. Por ejemplo, el perihelio de mercurio. Por ejemplo, las mareas. Las mareas se conocían, pero hasta cuando no vino Newton y dijo, las mareas ocurren porque el campo gravitacional aquí es más fuerte que aquí y más débil en el otro extremo del planeta, el campo gravitacional, sobre todo de la Luna, permanecían como un fenómeno inexplicado. Las leyes de Kepler son una consecuencia de la ley de gravitación universal de Newton. Y eso es bueno. Kepler no sabía por qué eran elipses. La teoría de Newton supo por qué eran elipses, o al menos saber en un grado extra de certidumbre, digamos. La precesión de la elipse de Mercurio, de lo que hablábamos ahorita, no vino a través de la modificación que usó Newton, vino a través de una nueva teoría de gravitación, que fue la relatividad general, la teoría de Einstein, que cuando la aplicó al sistema del Sol y Mercurio, le dio que su teoría, que se parecía en cierto límite a Newton, pero que difería de la teoría de Newton, explicaba de manera natural, sin habérselo propuesto, la precesión de la elipse de Mercurio. Y Einstein cuenta que él tenía palpitaciones en el corazón y casi le dio un infarto de la emoción de que los números estaban concordando con lo que observaban los astrónomos. Pero muchos ejemplos más. El espectro de hidrógeno se conocía y había fórmulas empíricas para conocerla, pero hasta cuando Bohr no propuso su modelo del átomo de hidrógeno, no se sabía por qué las líneas, el espectro. La explicación de la termodinámica como promedio de magnitudes mecánicas hechas en sistemas térmicos. El efecto fotoeléctrico, que fue descubierto, por cierto, por Hertz, el discípulo de Maxwell. Él lo descubrió, pero no sabía explicarlo. Lo explicó el propio Einstein utilizando una ecuación de Planck. Igualmente, el calor específico de los sólidos tenía ciertas propiedades que no se conocía por qué, pero que fueron explicadas cuando Einstein hizo un modelo y dijo que la luz está cuantizada y algunas cosas. Okay. Bien, entonces la explicación de un fenómeno conocido es un éxito que las matemáticas le permiten brindar a la física. Pero cuando eso se hace y hay una predicción, un aspecto ignorado de la realidad, tanto mejor. Puede ser una partícula nueva, puede ser un aspecto que ni siquiera se sabía, puede ser un efecto nuevo. Así apareció Neptuno con la teoría de gravitación universal. Neptuno fue una predicción teórica. Neptuno salió de la punta del lápiz de Le Verrier haciendo unos cálculos para tratar de explicar por qué la órbita de Urano era una órbita anómala. Urano hacía unas cosas raras. ¿Qué hizo la gente? Dijo, la ley de gravitación de Newton está mala porque Urano no está haciendo lo que dice. No, la gente se aferra. La teoría era exitosa. Tenía muchos éxitos como descripción válida de la realidad. Entonces, Le Verrier pensó, debe ser que hay un planeta, una materia oscura, casi que me atrevo a decir, que no hemos visto y que está perturbando gravitacionalmente a Urano y lo está obligando gravitacionalmente a que Urano describa esa órbita anómala. Es la ley de gravitación universal tratando de salvar a la ley de gravitación universal. Y Le Verrier calculó sin computadora ni nada, con la punta de su lápiz, dónde y qué masa tenía que tener el planeta. Y le dijo a un astrónomo amigo en Alemania y apareció muy cerquita de donde había obtenido Neptuno, apareció el planeta. Muy cerquita de donde había predicho Le Verrier. Las ondas de radio
fueron predichas por Maxwell y corroboradas por Hertz. La curvatura de la luz por la gravedad fue predicha por Einstein y corroborado por Eddington. El momento magnético anómalo del electrón fue predicho por la teoría cuántica, por la electrodinámica cuántica, y se corrobora en una parte en 1000 millones, en 10 a la 12. La antimateria fue una predicción de la teoría de la ecuación de Dirac. Las ondas gravitacionales fue una predicción de Einstein de 1917 y se consiguieron en 1915. La expansión del universo, ya lo dijimos, el bosón de Higgs, la radiación cósmica de fondo, que el tiempo funciona más lento en donde hay gravedades más intensas. Todo eso son descubrimientos que prestigian a la física, pero es un prestigio que está mediado por hallar soluciones de tipo matemático. Por eso, insisto, la realidad es la aproximación de primer orden de las matemáticas, de orden cero. Pero las ecuaciones de la física dicen otras cosas. Dicen que hay cuestiones que cambian, momentos que cambian, hay cuestiones que cambian, pero hay cuestiones que no cambian. Esas cuestiones que no cambian, sobre todo en sistemas aislados, se llaman cantidades conservadas y pueden ser la energía, el momento lineal, el momento angular, cargas en un sentido natural. Y fue una matemática, segunda vez que la nombro, que se llama igual que mi hija, Amalia Amy Noether, quien descubrió una profunda relación que hay entre la invariancia que tiene una teoría, entre las simetrías que tiene esa teoría y las leyes de conservación. Yo tengo una invariancia, es decir, yo hago una transformación y esa transformación es una transformación de simetría, nada cambia, tengo algo invariante, se conserva. Así, la energía se conserva gracias a la invariancia del sistema físico bajo traslaciones en el tiempo, el momento lineal gracias a traslaciones en el espacio, el momento angular gracias a rotaciones y las cargas gracias a transformaciones en espacios internos que no son el espacio-tiempo. Y Amy Noether se transformó en la heroína de todos los físicos teóricos porque dio en el mero centro de un triángulo donde simetría, invariancia y leyes de conservación forman los vértices. Pero además, las ecuaciones de la física codificadas en términos matemáticos permitieron descubrir constantes universales. G, ya lo dijimos, la constante gravitacional de Newton, que Newton no supo, por cierto. La midió Cavendish años después de haberse muerto Newton. La constante C, velocidad de la luz, que Einstein interpretó como una constante. La constante de Planck, necesaria para poder explicar algunas anomalías en las leyes de la termodinámica. La carga del electrón, la masa del electrón. Y estas constantes permiten ser puestas de una manera donde tengo una escala de longitudes, de masas y de tiempo que son aculturales. ¿Por qué la velocidad de la luz mide 300.000 kilómetros sobre segundo? Bueno, porque medimos un segundo, que es una unidad humana, y medimos un kilómetro, que son 1000 metros, 1000 veces el tamaño de mi brazo, ¿sí? Pero, ¿cómo le explicas tú eso a un marciano que no sabe cómo eres? Bueno, Planck se dio cuenta de que cuando introdujo su tercera constante, ¿sí? Ya la constante gravitacional de Newton y la velocidad de la luz eran conocidas, que ahora tenía 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que podía desdoblar el sistema y crear una unidad de longitud que tuviese formulada en términos de parámetros de nuestro universo físico, porque la velocidad de la luz vale la misma valor en todo punto del espacio, en todo instante de tiempo, y lo mismo para la G y lo mismo para la H. Entonces se creó una escala verdaderamente universal. Bueno, de nuevo, ya vamos cerrando. Los físicos consiguen patrones en el mundo físico. Los matemáticos consiguen patrones en los patrones. Sí. Sin embargo, el único requisito de los matemáticos es que esa relación entre esos patrones sea consistente internamente, mientras que el físico tiene una deuda de compatibilidad con el universo, con la realidad física, con el mundo. No solamente que tienen que ser internamente consistentes, sino que además tienen más restricciones, tienen que ser compatibles con el mundo. En ambos hay una noción de belleza.
Pero la noción de belleza en los matemáticos y en los físicos es distinta. La noción en la física es una noción de belleza heredada de la estructura matemática de la teoría y supeditada a ella y supeditada a que esa belleza, como vamos a ver, no me arrastre por caminos sinuosos y comience a reflexionar fuera del recipiente. Las cerezas no son definitivas, las cerezas se pudren. Las certezas de los matemáticos son definitivas. Okay. El teorema de Pitágoras seguirá siendo cierto siempre. Mientras que las verdades de la física son efímeras, son aproximadas, son siempre mientras tanto y por si acaso. Están mediadas. Aquí no sé qué pasó. Bueno, por eso en la matemática yo diría que no hay una flecha de progreso. Mientras que en la física hay una flecha de progreso. Porque la física de Galileo, o de Kepler, si quieren, fue mejor que la de Arquímedes. Y la de Galileo mejor que la de Kepler. Y la de Newton mejor que la de Galileo. Y la de Maxwell mejor que la de Newton. Y la de Einstein mejor que la de Maxwell. Y la de ahorita mejor que la de Einstein. Mejor en el sentido de que nos produce un mapa del universo físico con mayor resolución, con mayor detalle, lo cual no invalida los otros mapas. Simplemente yo sé perfectamente por qué la aceleración aquí cerca de la superficie de la Tierra vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y no solamente porque eso se mide, sino que es la primera aproximación de la teoría de Newton. Y la teoría de Newton es la primera aproximación de la relatividad general. Entonces yo puedo trazar eso a la relatividad general. ¿De acuerdo? Entonces yo no creo que haya una flecha de progreso. En matemáticas sí creo que la hay. Al matemático le intriga la irracionalidad de pi y las series infinitas que lo definen. ¿No? Para el físico pi vale 22 séptimos. ¿Okay? Como lo hacían los egipcios. Porque esto me da 3,14 y ya está, lo demás son decimales. ¿Okay? Al físico no le interesa tanto rigor en las demostraciones. ¿Sí? Más bien las matemáticas le funcionan como un manual del usuario. Y por supuesto lo que estoy haciendo es una caricatura. Yo creo que en todo matemático hay algo de ingeniero y en todo físico hay algo de Bourbaki, del espíritu superformalizador de Bourbaki. Al matemático le interesa el caso general. A mí me interesa el caso particular del universo físico que yo estoy estudiando. Me interesa el universo, que tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal, no el caso general como Riemann. Entonces, los matemáticos no tienen prisa porque sus verdades son eternas. El físico va rápidamente por el término siguiente, porque sabe que toda verdad es efímera. ¿Será verdad que los matemáticos se pasean por las avenidas del platonismo y que el físico es el que se ensucia las manos, el plomero que mete las calles en la alcantarilla de la realidad? Bueno, antes de responder eso, es la colaboración mutua, simétrica, pareja, entre los patrones que las matemáticas le da a la física y los que la física le da a la matemática. No, no. Esta relación, aparte de incestuosa, es profundamente asimétrica. El primer caso que se suele citar de gran contribución de la física a la matemática, el cálculo diferencial e integral, porque Newton lo requería para calcular órbitas. No, eso lo estaba descubriendo Leibniz, eso estaba en el ambiente, ¿sí? Y en todo caso es muy discutible si Newton, que ciertamente estaba pensando como físico, no era matemático, de modo que sea el físico diciéndole al matemático qué es lo que hay que hacer, coincidían físico y matemático como una misma persona. Newton. La delta de Dirac es un buen ejemplo. Dirac introdujo su delta a la machimberra. La introdujo con cara de cañón. Esto va a funcionar así. Y es una función, por decirlo entre comillas, una función impropia, le decía Dirac, que vale infinito en todas partes menos cuando X vale A. Y él trabajó con eso. Y luego los matemáticos le dieron, Lawrence Schwartz y su grupo, le dieron cédula de ciudadanía.
Le dieron un pasaporte vigente y lo hicieron una respetable teoría de distribuciones. Otras veces, la matemática ha contribuido con discernir, descifrar teorías complejas. Los agujeros negros son unas entidades muy complejas. Los agujeros negros, uno puede decir en qué medida fueron predichas por Einstein. No, no fueron predichas por Einstein, fueron predichas por la teoría de Einstein. Pero hasta los años 60, mediados de los 60, no se sabía, nadie apostaba a la existencia real de agujeros negros donde aparecen singularidades infinitos, hasta cuando un matemático, aunque Roger Penrose, que es esta persona que está aquí, decía que cuando él habla con matemáticos le dicen que él es físico y cuando habla con físicos le dicen que él es matemático. Yo suelo hacer una analogía también. Yo a los físicos les hablo de música y quedó muy bien, y a los músicos les hablo de física y quedó muy bien también. Roger Penrose desarrolló técnicas de topología diferencial, habló de continuación analítica de geodésicas incompletas y logró demostrar de una manera contundente en términos matemáticos que los agujeros negros existen. Los agujeros negros hoy forman parte del mundo real, como forman parte de los electrones, los planetas, seguramente propiedades un poco más extrañas. Okay. Bien. ¿Puede la seducción de las matemáticas perder a la física? El encanto, la coquetería de las matemáticas, los cantos de sirena. ¿Tiene el físico que amarrarse como Odiseo al mástil del barco para no sucumbir a los cantos de sirena? Sí, es cierto. Teorías relativamente recientes de la física, de hace unos 40 años, le han regalado a los matemáticos estructuras como las variedades de Calabi-Yau, membranas de dualidad, álgebras de Catmull, una enorme cantidad de cosas de las cuales confieso mi total ignorancia, pero que hasta donde tengo entendido han resultado estructuras matemáticas muy útiles y muy interesantes desde el punto de vista matemático, pero que viene de una rama de la física que predice la existencia de partículas que no existen, que predice simetrías que no existen, predice fuerzas unificadas que no lo están, predice la desintegración del protón, y nadie ha visto jamás un protón desintegrar, predice que la verificación experimental supone que haya que construir un acelerador de partículas del tamaño de la galaxia. Y entonces el único criterio para esa teoría son los criterios estéticos. Y entonces, ¿cómo va a ser falsa la teoría si es hermosa? Es verdadera porque es bella. Y muchos físicos ya, luego de una generación de físicos de miles, estamos hablando de miles de físicos que desarrollaron su talento en una teoría de la física que no ha producido absolutamente ninguna predicción y cuyos todavía proponentes exigen que creamos en ella por su belleza. Por supuesto, en el camino el resto de la física sigue andando. La física de superficie, el magnetismo, la astrofísica y todos esos grandes de la física no tienen mucho que ver con esto. Okay. Luego, dos últimos puntos ya para terminar. Existe el mundo platónico donde vive el teorema del residuo, las cortaduras de De Caen y los transfinitos y los espinores y los espacios de Hilbert. ¿Sí? Viven esperando ser descubiertos. En otras palabras, las matemáticas se inventan o se descubren. O como dijo alguien, los matemáticos son lunes, miércoles y viernes platónicos, martes y jueves y sábado constructivistas. Esta pregunta está íntimamente vinculado con un encanto que han tenido los físicos a partir de los años 60 sobre la irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales a raíz de un artículo de Eugen Wigner, que fue premio Nobel y uno de los formuladores de la mecánica cuántica, ¿sí? Acerca de si no es irrazonable que matemáticos hechas en un determinado contexto, como las matrices, son luego utilizados por la gente que construyó la mecánica de las matrices o gente que construyó la teoría de espacios de Hilbert, son utilizados. En el fondo, yo voy a dar de una vez mi opinión, en una época, yo creo que es bonito estas cosas
y que es bonito hablar de que el mundo es platónico, eso vende. En una época yo creo que hubiera dicho que sí, que las matemáticas viven en un mundo esperando ser aislados, pero a esta altura no creo. Bertrand Russell dijo, la física es matemática, no porque sepamos mucho del mundo físico, sino por lo poco que sabemos de él. Son solo sus propiedades matemáticas las que podemos descubrir. El mundo no es ni matemático, ni no matemático, ni platónico, ni nada. El mundo es la realidad física y en él estamos evolucionando como especie biológica en un determinado contexto y en él aprendemos a crearnos intuición, a crearnos nociones, a tratar de establecer un vínculo perceptual y sensorial con la realidad física. Okay. Al fin y al cabo, los patrones que nosotros creamos, los conceptos que nosotros creamos, no están desligados de esa realidad física. No tenemos la presunta libertad para crear lo que yo quiera crear, porque estamos moldeados en nuestra estructura intrínseca por la realidad física, por el mismo universo que miramos. Y al fin y al cabo, lo que ha habido es un ardoroso proceso de ajuste. Al fin y al cabo, el camino de la ciencia está empedrado con cadáveres de teorías fracasadas. Esas no sirvieron. ¿En dónde está la pretendida y razonable eficacia en esas teorías? No fueron para el baile, se quedaron a mitad de camino. No sirvieron, conceptos inútiles. Y entonces sobreviven, hay una especie de darwinismo en los conceptos, hay darwinismo en las teorías, y ese proceso de ajuste de nosotros con el universo es lo que nos ha permitido construir la ciencia que tiene. Conclusiones. Los conceptos son históricamente dependientes y son filtrados por ensayo y error. Son históricamente dependientes. Newton no podía concebir conceptos como la curvatura del espacio, porque todavía los matemáticos no lo habían hecho. Eso es poco a poco. Galileo no ha podido haber descubierto el cálculo diferencial e integral. Describir aspectos de la realidad más alejada de lo cotidiano. Existen conceptos más abstractos. Y eso significa matemáticas más sofisticadas. Y eso significa violación de nuestro sentido común. Pero las teorías de la física ni a las teorías de la matemática le interesa nuestro sentido común. Nuestro sentido común es provinciano, pueblerino y reflejo de un determinado ambiente, de determinadas circunstancias. Cuando penetramos esos aspectos más alejados, no tenemos intuición y las matemáticas pueden ser una guía relativamente confiable, pero mosca, ¿okay? Es decir, con cierta precaución, porque podemos vernos abstraídos en el camino del platonismo extremo de la supercuerda. No hay mundo platónico con hipótesis de continuo gravedad cuántica. Hay una realidad física y un incesante ajuste lleno de fracasos. Aquí no sé qué pasó, yo estoy viendo esto mal. Sí sé qué pasó, que Keynote, que es la herramienta de la Mac para hacer esto, no tiene este cursor que estoy moviendo en este momento. Entonces yo la pasé a PowerPoint, que sí lo tiene. Y, en fin. Entonces, las matemáticas ciertamente coquetean con la química, la biología, hasta con las empresas, de seguro. Pero la relación más intensa, lo saben los matemáticos, lo sabemos los físicos, es el ménage à trois que mantiene las matemáticas con la física y los experimentos. Únicamente una relación intensa de las matemáticas con los experimentos y hace que la física sea exitosa. Y eso garantiza la permanencia de la relación, que a veces ha sido, como toda relación, bueno, llena de conflictos y llena de fracasos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor. Excelente charla, un paseo histórico por la física y la matemática. Bueno, ahora quiero dejar de compartir y no sé cómo. Entonces vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios. Veo que Wilfredo ya está con la mano levantada. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno. Hermosa charla. Muchas gracias. Yo, bueno, voy a hacer un comentario y un punto que discrepo contigo. El primero, claro. Lo que tú decías, yo
Cuando yo estudié, yo no había estudiado nunca geometría diferencial, y cuando hice el doctorado en Minnesota, tomé un año de geometría diferencial que me encantó, y de hecho uno de los exámenes de los qualifiers que lo tomé lo hice en geometría diferencial. Y después, llegando a Venezuela, un día me metí en una charla del Gaucho Herrera, tu maestro, y al final me dio mucha risa, porque yo le dije, Gaucho, Digamos que tutor, digamos que tutor, más. Tu tutor, pues. Okay. Okay. Y al final le dije, Gaucho, pero esto es la geometría diferencial que yo conozco, interpretada con términos del universo, pero esto es geometría diferencial. No, yo no veía otra cosa sino bueno, esa es la anécdota. Lo otro que sí creo que no estoy de acuerdo contigo es que el problema con la matemática, y hay una linda charla de un tipo que se ha hecho muy famoso, que es Sáenz de Cabezón. Sí, la sí, puedo sí, buscar sí. en YouTube, un teorema es para siempre. Y una Sí, vez sí, sí. en matemáticas, y eso era una de las cosas que a Descartes le intrigaba y le sorprendía de la matemática, la permanencia de las verdades claras y distintas en la matemática. Sí. Pero sí hay una noción de progreso que es distinta, porque en física, la física yo diría que está entre la matemática y la filosofía. La filosofía es una evolución de destrucciones sucesivas. Cada sistema filosófico trata de destruir al anterior para erigirse como el paradigma. En la física, bueno, hay precisamente teorías que a veces, como tú has dicho, se han quedado por el camino, y otras que sobreviven en algunos dominios, etcétera, etcétera, como el caso de la física de Newton. La matemática, una vez que se desarrolla, punto. No hay manera, pero no por eso no quiere decir que progresa, porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el que se descubriera Riemann y Lobachevsky, las geometrías no euclidianas, Sí. lo que hacen es expanden la noción de comprensión sobre el hecho geométrico. El desarrollo del análisis en el siglo XIX formalizó y explicó lo que por 300 años se venía haciendo como cálculo. Entonces sí hay un progreso o sea, el análisis armónico, del cual yo soy uno de sus asiduos, digamos, es la comprensión profunda del análisis que empezó Fourier. Entonces sí hay un progreso, una idea de progreso que es distinta, porque no es confrontativa, es más acumulativa, Claro, en algún sentido. claro, acumulativa, exactamente. Sí. Yo, por cierto, conocí a Cabezón. Aquí él vino a Bucaramanga a un encuentro de divulgadores, en el cual yo participé también como divulgador, sí, sí. y lo conocí, sí, bueno, y él dio un par de charlas muy simpático, muy simpático. Sí, sí, sí. No, sí, digamos, tal vez yo creo que sobre muchos de estos temas no hay sino opiniones, y yo quise mostrar la opinión, una opinión que obviamente está sesgada por mi profesión, no solamente de físico, sino de físico teórico relativista, ¿ok? De modo que va por ahí. Yo hice un mutismo total respecto de un área que habría que brindarle cada vez más importancia, que es el área de la informática, que tiene mucho que ver con matemáticas y el análisis de datos, porque obviamente, pero de nuevo, dada mi ignorancia del tema, yo preferí refugiarme en mi condición de físico teórico relativista clásico y mantener eso, entendiendo que sí, aquí sobre muchos temas no hay sino opiniones, y he ahí las mías. Pero me contentó haber hablado aquí, además muchísima gente, que bueno, no pensé que tuviéramos tanta audiencia. Hoy tuvimos público lleno de nuestros amigos físicos.
Claro, Adele está claro, con la claro. mano levantada, quiere. Hola, ¿qué más, Hola. Héctor? ¿Cómo estás? Hola, Adel. Qué bueno. Muy bonita tu charla, como toda tu charla, Héctor. Uno pasa un momento agradable Bueno, cuando tú hablas, ¿eh? Y uno que bueno, te muchas conoce hace gracias. mucho tiempo. Qué bueno, Permítame hacemos gracias. Adel. tres comentarios, Sí, ¿no? por Pequeños. supuesto. Vamos a empezar con uno de Newton, ¿no? Porque Newton en realidad, antes que físico, yo creo que fue el primer físico. Claro, puede decir que sea Galileo o Arquímedes, pero digamos, la física empieza formalmente con su principio matemática, ¿no? Sí, Y antes que físico, Newton fue matemático, era matemático. sí, Y lo curioso es que a los 20 años, cuando descubre la ley de la gravedad y el trabajo de óptica, desarrolla el cálculo diferencial e integral. sí. Y 20 años después, a los 40, cuando escribe los principios, lo curioso es que escribe los principios usando la geometría de Euclides. No utiliza Sí, sí. ¿No? su cálculo diferencial e Di- integral. Dice que él Es calculaba utilizando el cálculo diferencial y luego lo ponía en el lenguaje de la geometría. exactamente, eso es lo que decía. Quizás por eso Sí, vino después la famosa disputa con Leibniz, porque se retrasó en publicar los primeros Newton. Pero es esto, o sea, primero había que ser matemático para hacer física. Eso sí, sí. históricamente es un hecho. El segundo comentario sobre la ecuación de Maxwell, obviamente que es algo que a los físicos nos gusta hablar sobre eso. Sí, Hay un sí. detalle, y lo mencionaba, sobre la simetría de Lorentz que tenía las ecuaciones de Maxwell antes de que se descubriera antes que Einstein hiciera la relatividad especial. Pero no es Sí. nada más la simetría de Lorentz. El concepto de simetría, y antes de que Noether desarrollara su teorema, en las ecuaciones de Maxwell está el germen de las simetrías. No nada más la Sí. simetría de relatividad. La simetría de No, calibre. de La de calibre, calibre, ¿sí? que lleva No, la el modelo conservación de la estándar. carga. Exactamente, la conservación de la carga y la teoría estándar, o sea, de partículas elementales. Y además tenía otras simetrías que no se reflejan en el mundo real, como por ejemplo la de escala, la simetría de escala, La, y la de de dualidad. conformal. La dualidad que te voy a comentar ahora, pero la de escala, por ejemplo, el mundo no es invariante con transformación de escala, eso lo sabía Galileo, y lo tiene en las ecuaciones de Maxwell. La electricidad, el electromagnetismo de Maxwell es la única teoría física real que tiene simetría de escala y conformal. Es una cosa muy curiosa. Y luego la dualidad, que es una simetría muy bonita, pero hasta ahora no hay evidencia experimental. Luego, lo de la mecánica cuántica, ¿no? Para ir a un lado, porque la parte de relatividad que tú has explicado muy bien. Cuando se formula la mecánica cuántica, funcionó muy bien. Y es quizá la teoría más productiva que ha tenido la ciencia. No ha habido nada que contradiga la mecánica cuántica. Pero todos sabemos que hay un problema con la mecánica cuántica que no está acorde con el sentido común. Esa famosa frase de Feynman que Sí, nadie entiende, puedo decir con propiedad, que nadie entiende la mecánica cuántica. Y hay un detalle. Cualquiera puede hacer mecánica cuántica si ve un buen curso en la carrera de mecánica cuántica. Y la razón es sí, sencilla. La matemática de la mecánica cuántica es sencilla. La puede aprender. sí, Cuando se hizo la mecánica cuántica, esa matemática no era conocida. Heisenberg no conocía lo que era una matriz. sí, El de álgebra acuerdo. lineal no era conocido y por eso que se desarrolló. Y se decía, no interpretes eso. Y te hago este comentario porque yo creo que esa es la razón, cuando estaba escuchando tu charla, que no mencionaba el trabajo de Wigner. Lo mencionaste al final. Que yo creo que esa es la razón por la cual Wigner escribe el famoso artículo de la irrazonable efectividad de De la la matemática. matemática. Porque el Sí, ejemplo que él tenía siempre en mente era que la cuántica funcionaba, tenía una matemática que le funcionaba, pero nadie podía entenderla. sí. Y por Ujú. último, el comentario de que antes de Wigner había dos trabajos que hablaban sobre el papel de la matemática en la física. Uno del 1939, que es de Dirac, que es muy difícil conseguirlo, conseguí hace poco, que es la relación de la matemática con la física, donde tiene una posición extrema donde para él la matemática es el elemento esencial en la Sí, construcción de teoría física.
Sí. Y el otro es de la época de Wigner, que es, no sé si lo conoce, es un trabajo de Freeman Dyson, donde pone los puntos sobre las IES, donde dice, bueno, las matemáticas funcionan, pero ojo, eso no es todo. Eso lo dice Dyson. Claro, Bueno, claro. esos son los 3 comentarios que quería hacerte, y además me gustó mucho tu frase poética de que somos cazadores y conductores de patrones. Muy bonito eso, Héctor. Muchas gracias, Adel. Y gracias por tus comentarios acertados. Chévere. Gracias, Adel. Tomás. Sí, antes de hacerle la pregunta, más que pregunta, comentario a Héctor, quiero aprovechar el momento en mi carácter de coordinador para pedirles a todos, en especial a los amigos físicos que nos acompañaron el día de hoy, que por favor en el chat acabo de dejar la forma de registro del seminario. Entonces, por favor, mientras continuamos esta ronda de preguntas, simplemente sus datos, especialmente el correo electrónico, porque tenemos un grupo Google donde mandamos las invitaciones para que puedan asistir al seminario. Entonces, nada más eso se lo quería decir, dejé la forma en el chat. Y ahora sí voy con el comentario. No, bueno, Héctor, bueno, a juzgar por los comentarios en el chat, bueno, de verdad que la charla muy bonita, no voy a hacer más comentarios, aparte de que tu charla es un excelente cierre de esta temporada del seminario. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero quería concretar en la que más te quería preguntar. Tú comenzó de la charla, hablaste, o me parece que dijiste una cosa que pareciera que va en contra del platonismo, en que no existen tales ideas, sino la realidad física y los resultados, ¿no? Y que son, los físicos lo que hacen es describir ese mundo, esa realidad tangible que podemos percibir, que podemos medir, que podemos experimentar. Pero entonces los matemáticos, bueno, tenemos muchas corrientes, que es el logicismo, el formalismo, etcétera. Pero entonces están personajes como Penrose, al final de la charla, donde él en el camino a la realidad, él hace una defensa del platonismo y dice que la realidad física lo que hace es buscar esas descripciones con el lenguaje matemático de ese mundo tangible. Entonces, lo que te quería preguntar era si tú crees, como dijiste al principio de la charla, que en realidad las ideas no existen, sino que lo que tratamos es aproximarnos de una manera muy vaga y que a lo mejor eso es lo que hacen los físicos y los matemáticos, que tratamos de generalizar más y más y más, nos quedamos en ese mundo que en realidad no existe. Entonces solamente te quería comentar, comentar acerca de esto y de verdad felicitarte, porque de verdad la charla te quedó muy bonita y bueno, al final sí puedo hacer unas recomendaciones para los físicos y los matemáticos, unos libros que quería recomendar para la divulgación general, pero eso creo que lo puedo hacer por el chat mientras los demás hacen sus preguntas. Eso era todo lo que quería. Chévere, chévere, Tomás, muchas gracias y por los comentarios. Sí, Penrose, no solamente en Camino a la Realidad, prácticamente en todos sus libros donde toca aspectos filosóficos, enarbola combatientemente las banderas del platonismo. Y Penrose yo creo que es un pensador sumamente original. La teoría por ahí de que el colapso de la función de onda tiene que ver con la conciencia y la gravedad cuántica tiene que yo creo que son locos, no sé si será como se dijo alguna vez, lo suficientemente loco como para ser cierto, pero en todo caso no, yo creo que Penrose está un poco loco.
reconociéndole, por supuesto, sus grandes méritos como matemático y sus contribuciones monumentales en técnica y muy complicadas a la hora de demostrar que si uno supone que la relatividad general es válida, de ahí con muy poquitas suposiciones llega a que tiene que existir agujeros negros. Eso fue una contribución descomunal, no en balde, se mereció el premio Nobel de hace un par de años gracias a esa contribución, como reivindicación de esa contribución. Sí, hay muchísima tela por la que cortar. Yo creo que en alguna época yo me hubiera limitado a decir que muchos matemáticos hablan de un mundo platónico, muchos físicos también. Hay algo con lo cual, hay algo donde están las verdades matemáticas, las teorías, y nosotros simplemente somos escaladores que vamos subiendo a tratar de conseguirse con ellas. Ahora no, ahora yo creo que eso es una metáfora bonita, pero que ya la ciencia en sí misma es una metáfora suficientemente poderosa y eficiente como para que no necesitemos esa superestructura. Yo creo que no hay ningún mundo platónico. Yo creo que las verdades matemáticas y los teoremas no están en ni las verdades físicas están en ningún mundo, y creo que eso de la irrazonable, bueno, eso cambió lo que decía Adel, que es un proceso de ajuste mutuo que ha existido durante millones de años de nosotros como especie biológica en un ambiente relativamente estable, ni muy, ni tan caliente, ni tan frío, ni un campo gravitacional tan fuerte, pero ni tan débil, donde las cosas no son tan rápidas, pero tampoco tan lentas, y en fin, donde somos muchísimo más grandes que las partículas elementales, pero muchísimo más pequeños que las estrellas y las galaxias. En fin, que la hermosa complejidad que llamamos bioquímica y que da origen a la vida se puede desarrollar únicamente en ese ambiente mediano, en ese ambiente que no sea extremo. Y por supuesto, cuando nosotros por alguna razón trascendemos ese mundo mediano, cuando tenemos experiencias que no pertenecen a la experiencia cotidiana, el mundo nos luce raro y se nos quiebra la intuición biológica, no la intuición educada de que yo sé que si integro una ecuación diferencial de orden n voy a tener n constantes de integración. No, eso es intuición educada, o conocimiento educado. Mi intuición animal me sigue diciendo, a pesar de tener toda la vida trabajando en relatividad, que me parece raro que un reloj que está en movimiento vaya más despacio que un reloj o que el tiempo esté fluyendo aquí más rápido que aquí. No solamente que lo está haciendo, sino que podemos detectarlo. Ahorita los relojes atómicos permiten detectar una diferencia en el ritmo de un reloj con diferencia de centímetros apenas entre uno y otro. ¿Sí? De modo que la ciencia funciona. El GPS funciona porque la relatividad general es cierta. Eso se lo digo a mis alumnos de vez en cuando hablamos de estas cosas, repitan eso. La relatividad general está detrás de la construcción del sistema GPS. Eso hay que decirlo. La ciencia funciona. Más allá de que los terraplanistas, por supuesto, manden sus mensajes y utilicen su GPS, que funcione únicamente en un planeta que no sea plano. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, no, encantado de haber estado. Había dicho, porque había muy poquita gente cuando lo comentamos, que comencé esta charla un poquito triste en los comentarios porque murió Carlos Domingo, físico, originalmente físico. Estuvo tras la construcción del primer reactor nuclear que hubo en Argentina. Luego se fue para Venezuela. Fue uno de los cofundadores de la Escuela de Computación de la Universidad Central, y luego se fue para Mérida a trabajar en simulaciones de
de un país llamado Venezuela, su economía en términos computacionales. Pero esa espinita que tenía Carlos Domingo por la física, ese interés que lo hizo en algún momento físico, lo llevaba a él, nos llevó a nosotros a tener muchísimas conversaciones. Él me veía en el cafetín y se me acercaba y nos poníamos a hablar de física porque él quería saber qué estaba pasando. Digamos, no tenía tiempo, estaba en otra cosa, pero el interés lo mantenía. Y el hecho de que yo lo hubiese invitado a que hiciera una exposición y luego entregara un texto escrito sobre Newton como matemático, lo vincula obviamente con el tema natural de esta charla. Me dolió mucho la desaparición hoy de Carlos Domingo. Una noticia muy dolorosa para todos. Sí, sí. Ya vi que ya yo copié el sitio donde, porque alguna gente me había preguntado ya en estos días previos que si eso iba a quedar grabado. Y yo le dije, yo supongo que sí, porque es gente seria. Y lo que no sé es dónde, pero luego te digo dónde. Y ya lo copié, ya lo tengo en la computadora. Perfecto, cualquier cosa te lo mando después. Perfecto, que seguimos en contacto. Héctor, tenemos 3 personas con la mano levantada. Ahí yo creo que con ellos 3 cerramos. Chichi. Chichi está con la mano levantada. Sí, estoy en Venezuela. Compadre, hable, compadre. No, simplemente una observación que es para completar nuestras eternas discusiones. Yo realmente hiciste un comentario de si Feynman conocía los trabajos de Wiener, el movimiento browniano, y en realidad yo no sé, no te puedo decir, y eso que he tratado de buscar, pero lo que sí es cierto es que la inspiración de Feynman me la diste tú cuando estábamos jovencitos, y es el famoso artículo del propagador de Paul Dirac, que en realidad anticipa la idea de Feynman sin exponer la exponencial de la acción como amplitud de probabilidad. Pero de allí yo podría decir, bueno, Feynman resuelve la ecuación del calor y la ecuación de Schrödinger para una partícula, y dice, bueno, pero aquí el propagador lo conozco y se parecen, solo que la diferencia está en la I que aparece. ¿Sería eso? O realmente sería lo que para mí es muy interesante, o sería una intuición maravillosa que venía de la mecánica clásica, que lo lleva a ponerle exponencial de acción. Hago este comentario porque hiciste tu charla, extraordinaria charla. Esto es un punto tangencial, pero hiciste el comentario de si Feynman el de Wiener o si fue propio. Sumamente importante. Y muchísimas gracias, compadre, por tan bella charla. No. Encantado de haberte oído. Sí, yo realmente no sabía si el punto de inspiración de Feynman es Dirac, efectivamente, donde Dirac tiene un breve comentario y Feynman simplemente le ve la profundidad de ese comentario y lo expande y hace su tesis de doctorado sobre ese tema. Y se gana el premio Nobel con eso. ¿Alguien más había dicho, Cristina? Sí, Wilfredo, creo que hace una pregunta o comentario. Urbina. Yo quiero hacer un comentario, pero es al final, pero no es respecto a Héctor ni a la charla, sino sobre la comunidad matemática. Entonces, prefiero si Entonces, Rico Rico, después, sí. ¿antes de parar la grabación o después, Wilfredo? Como tú quieras, eso, tú eres el anfitrión. Bueno, entonces, Rico. Después, para que no tenga que tomar decisiones, que soy horrible. Bueno, oye, este instante
final de la charla es extraordinariamente emotivo. Mi profesor de introducción a la computación fue Carlos Domingo y siempre mantuve con él una relación muy cordial y muy cómica. Era un hombre muy lleno de grandes ideas y lamento Así es, profundamente muy su original, partida. Cónchale, súper sí, original. era impresionante. Eso era una cabeza, eso era como tres cabezas en una, peleando entre ellas. Y la gratísima noticia de saber que Chichi está en Venezuela se nota porque se le caía la transmisión. También. Bien, fíjate, Héctor, yo siempre he tenido, cuando trato de darle cursos, cuando doy cursos a gente que no hace matemáticas, sino que usa la matemática, por ejemplo, en economía, el problema del modelo, el concepto de modelo matemático, y siempre hago la presentación de que la realidad para mí no existe, eso es al revés para ti, que tú eres antiplatónico y yo todo lo contrario por lo visto, sino que la realidad es vista según las preguntas con las cuales uno las indaga. Saca los patrones, ahí coincido, encuentro las relaciones entre los patrones y después traduzco en el sitio donde saqué los datos qué significa que el módulo de x menos 7 sea mayor que 3. Ah, mira que los obreros están ganando poquito, o mira, no es conveniente correr tanto. Entonces, yo concibo el mundo físico, eso, que te llama el mundo físico como una base de datos tratada con análisis de datos más o menos siempre incompleto, siempre con aprendizaje controlado, y de allí es que uno saca las formulaciones. Y eso lo digo, sobre todo porque todo lo ataco como modelos probabilísticos, no entiendo otros, y lo digo porque la realidad es un consenso, no es una visión indiscutible, digamos, el autobús nos atropella a todos, no hay discusión, pero hace mucho frío es otra cosa. Entonces, mi concepto de mundo físico tiene que ver más con los datos que yo les traigo, las relaciones que construyo y su ubicación allá adentro. Eso es lo primero. Y lo segundo, dijiste que ningún conocimiento es original, sino desarrollado, derivado de otro. Eso me parece muy contundente, cierto, válido y compartido, por lo menos compartido. Pero me queda la duda de cuáles son los hombros de los gigantes sobre los cuales caminó Newton. Porque yo que he caminado sobre los hombros de los gigantes y yo no conozco que él cite a nadie más o menos trascendente para la formulación de su teoría. Entonces, si tienes datos sobre eso. Ah, y tercero, oye, tronco de charla, compadre, qué vaina tan buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Rico. Mira, hay dos teorías respecto a esa enigmática frase de Newton de que estaba parado en hombros de gigantes. Hay unos que dicen, una es la obvia, que él estaba parado en los hombros de Galileo y de Kepler. Él conocía la física terrestre, digamos, el movimiento de estas cosas cerca de la superficie de la Tierra, y conocía el movimiento de los astros. Y de alguna manera lo juntó porque se dio cuenta de que la aceleración de este cuerpo, que vale 10, y la aceleración de la Luna, que está dando vuelta alrededor de la Tierra, es la 3600ª parte, porque la Luna está más lejos que esto 60 veces, y 60 al cuadrado 3600, y en el denominador es la 3600ª parte. Entonces, por ahí, vale, él utilizó conocimiento de Kepler y conocimiento de Galileo. Pero hay otra gente que dice que era una ironía a la estatura minúscula, estatura física pequeñita de Hooke, que fue siempre su rival, el hombre que dio una charla sobre la ley de gravitación del inverso cuadrado de la distancia, pero que no podía hacer nada con eso porque no sabía cálculo diferencial e integral, y que era una ironía. Yo realmente creo que es lo primero, ¿no? Newton era un pusilánime y un desgraciado y un infeliz y un obsesivo y un hombre, pero despiadadamente inteligente. Y si tú unes la obsesión durante 20 años con el talento, vas a descubrir la ley de gravitación universal o cualquier cosa que te proponga. Pero eso no le quita lo pusilánime y lo mala gente que era él.
yo creo que Newton sí estuvo parado en hombros de gigante, ¿no? Por otra parte, todos esos métodos de exhaustión que hacía plausible el cálculo diferencial e integral, Eudoxio y todo eso allá haría bajo la curva, el gran talento de ambos, porque me enteré de que ambos, lo verdaderamente importante fue relacionar el área bajo una curva con la pendiente, es decir, el teorema fundamental del cálculo, y que ese teorema lo demostraron los dos de manera independiente, Leibniz y Newton. Pero Newton utilizó mucho conocimiento, bueno, empezando por el principio de relatividad de Galileo, la ausencia de una noción de reposo absoluto. Toda velocidad es relativa. Toda velocidad es relativa. Si tú estás solito en el universo y no hay más nada, tú no ves más nada cerca, no tiene sentido preguntarse si tú te mueves o no. Si aparece en ese momento otra persona, tú vas a decir, esa persona se está moviendo respecto de mí, pero la otra persona va a decir, tú te estás moviendo respecto de él, y los dos tienen razón, y no hay otra posibilidad. ¿Ves? Esa noción era de Galileo. Galileo sabía que si tú vas en un barco y dejas caer un cuerpo del mástil, ese cuerpo va a caer vertical para quien esté con el mástil, pero parabólico con el respecto a quien lo está viendo desde la costa. Es decir, la velocidad no es importante, la velocidad no entra. Por eso la segunda ley de Newton, o a la ley de gravitación, a cualquiera, tú le sumas una velocidad constante y como eso está metido en una derivada, no importa, la velocidad es irrelevante. Y de ahí el conflicto cuando aparece la teoría de Maxwell con una velocidad que sí es relevante, la velocidad de la luz. Por eso el conflicto entre las dos teorías, porque una privilegia leyes donde aparece la velocidad de la luz y la otra no. Obviamente eso había que zanjarlo. O modificaba a Newton y hacías que tuviese la velocidad de la luz en las transformaciones, o modificaba a Maxwell y evitabas que lo hacía. Bueno, Einstein optó por una, había muchas razones que hacían plausible la segunda opción, la que condujo a la relatividad especial. Muchas gracias. No, de nada, gracias a todos ustedes. Mira, Héctor, me puse la franela y no sé si tú por fin utilizaste la foto, pero... La puso al principio. Me la puse hoy, avisado. Por supuesto que la utilicé. No, y lo que pasa es que yo llegué tarde porque tenía que buscar a Jimena. Mira, no, la información que quería dar, que precisamente gracias a Víctor Padrón, nosotros veníamos pensando una idea para ayudar a las actividades de la Asociación Matemática Venezolana. Y ya Víctor en tiempo récord registró la asociación Amigos de la AMB, o Amigos AMB, para hacerlo más breve, de manera de que todos los matemáticos venezolanos que están en la diáspora y los demás también, cualquiera que quiera, pueda colaborar tanto para poder pagar, que tenemos un problema hasta ahora crónico de la pertenencia a la Unión Matemática Internacional, como para financiar actividades en Venezuela. Entonces, ya Víctor tiene registró la asociación, abrió la cuenta en el banco, montó la página web y bueno, Víctor les puede mandar en el chat de una vez la página web para que vayan viendo. Era eso, era una cuña. Bueno, Excelente. Ahí después ustedes pueden redactar un correo y parte de la lista del seminario. Yo estoy redactando el correo, pero era para hacerlo conocer. Excelente. Felicitaciones. Y bueno, la página web está en construcción. Le voy a poner la dirección, pero lo que van a ver es que está under construction. Y entonces, pero sí, digamos, la idea de esta organización, Amigos AMB, es de, primero, bueno, ayudar a la AMB en sus problemas financieros.
Pero en general la idea es tener una institución que, digamos, promueva el intercambio como estas actividades que ustedes han desarrollado tan exitosamente del coloquio, y, digamos, y cualquier tipo de actividades que establezcan, digamos, comunicación entre los matemáticos en Venezuela y afuera, y toda la comunidad, digamos, en general, que quiera apoyar el proceso de las matemáticas en Venezuela, tanto educación como investigación y divulgación, ¿no? Entonces... Pero es todo un avance, porque antes decía on destruction, ahora estamos en construcción, estamos mejor. Sí, sí, voy a poner, bueno, yo espero que digamos, pronto la tengamos funcionando, y una va a ser posible, digamos, que la gente aporte y bueno, de alguna manera empezar a crear una membresía también, ¿no? De esa asociación, y digamos, en el primer año es un año de formación donde vamos a, digamos, los miembros vamos a decidir hacia dónde queremos llevarla y cómo va a funcionar en general, ¿no? Pero ya existe como organización, y lo que hay que darle forma en la medida que vayamos andando. Yo no consigo dónde, perdón, pero es que no consigo dónde levantar la mano aquí en el icono. Quiero levantar la mano aquí. Sí, bueno, con relación a lo que está diciendo Wilfredo, ¿cómo está Wilfred? Y lo que está diciendo Víctor, quiero comentar que hay un grupo de matemáticos acá en Venezuela que nos hemos estado reuniendo, miembros de la Asociación Matemática Venezolana, con el objeto de empezar a mover cosas, ¿no? De hecho, ya llevamos 2 reuniones con Luis Rodríguez, Estela Brasesco, Carlos Cadena, Neptalí Romero y mi persona, y estamos tratando de mover cosas, y algo de lo que se ha tocado tiene que ver con esto de la página, el funcionamiento de la página, el funcionamiento del boletín y, por supuesto, el asunto del financiamiento. Sí, yo estoy en contacto con Neptalí y con Luis, y entiendo, por ejemplo, que decidieron hacer las jornadas este año, y bueno, ahí el problema del servidor para el boletín. Disculpa interrumpir, Wilfredo. Vamos a agradecer a Héctor y después para la grabación continuamos la conversación, ¿les parece? Entonces, vamos a agradecer a Héctor por la excelente charla que está cerrando este ciclo, el primer periodo del 2022. Muchas gracias. Fue un paseo por la historia de la física, matemáticas, y yo creo que más que incestuosa, no sé, para los matemáticos las físicas son una inspiración también. Chévere, chévere. Eso es parte del tremendismo. Chichi, rapidito aquí antes de que me voten. No te vamos a votar, solo voy a parar la grabación. Solo voy a detener la grabación. Okay. No, yo simplemente quería